El don del águila, parte 5. Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro espacio habitual. Estamos en la parte 5 y el capítulo 5 del libro. Pues vamos con lo nuestro. Capítulo 5. Una horda de brujos iracundos. Nos encontrábamos en el pueblo cuando despuntó el alba. En ese momento tomé el volante y manejé hacia la casa. La gorda me pidió que me detuviera un par de cuadras antes de llegar. Salió del auto y empezó a caminar por la alta banqueta. Todos salieron uno a uno. Siguieron a la gorda. Pablito vino a mi lado y dijo que debía estacionar el auto en el Zócalo, el cual se hallaba a una cuadra de allí, y eso fue lo que hice. En el momento en que vi que la gorda daba la vuelta a la esquina, supe que algo le ocurría. Se hallaba extraordinariamente pálida. Vino a mí y me susurró que iba a ir a oír la primera misa. Lidia también quería hacer lo mismo. Las dos atravesaron el Zócalo y entraron en la iglesia. Nunca había visto tan sombríos a Pablito, Néstor y Benigno. Rosa estaba asustada, con la boca abierta, los ojos fijos, sin pestañear, mirando hacia la casa. Solamente Josefina resplandecía. Me dio una amistosa y jovial palmada en la espalda. «Órale, hijo de la patada», exclamó. «Ya les diste en la mera torre a estos hijos de la chingada». Rió hasta que casi perdió el aliento. «¿Este es el lugar, Josefina?», le pregunté. «Claro que sí», dijo. «La gorda siempre iba a la iglesia. Era una verdadera beata en esos tiempos». «¿Te acuerdas de esa casa que está ahí?», le pregunté señalándola. «Es la casa de Silvio Manuel», respondió. Todos saltamos al oír ese nombre. Yo experimenté algo similar a una benigna descarga de corriente eléctrica que me pasaba por las rodillas. El nombre definitivamente no me era conocido, y sin embargo mi cuerpo saltó al oírlo. Todo lo que se me ocurrió fue pensar que Silvio Manuel era un hombre sonoro y melodioso. Los tres Genaros y Rosa se hallaban tan perturbados como yo. Advertí que todos ellos habían palidecido. A juzgar por lo que sentí, yo debía de estar tan pálido como ellos. «¿Quién es Silvio Manuel?», finalmente pude preguntarle a Josefina. «Ahora sí que me agarraste», dijo. «No sé». Josefina reiteró entonces que estaba loca y que nada de lo que dijera debía tomarse en serio. Néstor le suplicó que nos refiriera todo lo que recordase. Josefina trató de pensar, pero era del tipo de personas que no funcionan bien bajo presión. Yo sabía que ella podría hacerlo sin que nadie la preguntara. Propuse que buscáramos una panadería o cualquier lugar donde comer. «A mí no me dejaban hacer nada en esa casa. Eso es lo único de lo que me acuerdo», dijo Josefina de repente. Se volvió en torno suyo como si buscara algo, o como si tratara de orientarse. «Aquí hay algo que falta», exclamó. «Esto no es exactamente como era». Traté de ayudarla formulando preguntas que consideré apropiadas, como si eran ciertas casas las que faltaban, o si éstas habían sido pintadas o si se habían construido otras. Pero Josefina no pudo determinar cuál era la diferencia.
Caminamos hacia la panadería y compramos panes de dulce. Cuando íbamos de regreso al Zócalo a esperar a la gorda y a Lidia, Josefina súbitamente se dio un golpe en la frente como si una idea la hubiera fulminado. «¡Ya sé qué es lo que falta!», gritó. «Es esa pinche pared de niebla. Aquí estaba antes. Ahora ya no». Todos empezamos a hablar al mismo tiempo, haciéndole preguntas acerca de la pared, pero Josefina continuó hablando sin perturbarse, como si no estuviéramos allí. «Era una pared de niebla que se alzaba hasta el cielo», dijo. «Estaba exactamente aquí. Cada vez que volteaba la cabeza, ahí estaba la pinche pared. Me volvió loca. Hijo de la chingada. Yo andaba bien del coco hasta que esa pared me enloqueció». La veía con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Creía que esa pared me andaba siguiendo. Durante un instante, Josefina perdió su vivacidad natural. Una mirada de desesperación apareció en sus ojos. Yo había visto ese tipo de mirada en personas con experiencias psicóticas. Apresuradamente le sugerí que se comiera su pan. Ella se calmó al instante y empezó a comerlo. «¿Qué piensas de todo esto, Néstor?», pregunté. «Tengo miedo», respondió suavemente. «¿Te acuerdas de algo?», volví a preguntar. Él negó sacudiendo la cabeza. Interrogué a Pablito y a Benigno con un movimiento de cejas. Ellos negaron con la cabeza. «¿Y tú, Rosa?», pregunté. Rosa saltó cuando oyó que le hablaba. Parecía haber perdido el habla. Tenía un pan en su mano y se le quedó mirando, como si no decidiera qué hacer con él. «Claro que se acuerda», aseguró Josefina. «Pero está muerta de miedo. ¿A poco no ves que le sale pipí hasta por las orejas?». Josefina parecía creer que su aseveración era broma máxima. Se dobló de la risa y dejó caer el pan al suelo. Lo recogió, le sacudió el polvo y se lo comió. «Los locos hasta comen mierda», dijo, dándome una palmada en la espalda. Néstor y Benigno se veían muy azorados con las extravagancias de Josefina. Pero Pablito estaba feliz. Había una mirada de admiración en sus ojos. Sacudía la cabeza y chasqueaba la lengua como si tal gracia fuese inconcebible. «Vamos a la casa», nos surgió Josefina. «Allá les platicaré muchas cosas». Le dije que debíamos esperar a Gorda y a Lidia. Además, aún era muy temprano para molestar a la gentil dama que vivía allí. Pablito dijo que en el curso de su trabajo de carpintería había estado en ese pueblo y conocía una familia que preparaba comida para viajeros. Josefina no quería esperar. Era cuestión de ir a la casa o ir a comer. Opté por ir a desayunar y ordené a Rosa que fuera a la iglesia a buscar a la Gorda y a Lidia. Pero galantemente Benigno se ofreció a esperarlas y llevarlas luego al sitio donde desayunaríamos. Al parecer él también sabía dónde quedaba. Pablito no nos llevó directamente allí. En vez de eso, y a petición mía, hicimos una larga desviación. Había un antiguo puente en las afueras del pueblo que yo quería examinar. Lo había visto desde el auto aquel día en que la Gorda y yo veníamos por primera vez. La estructura del puente parecía colonial.
Avanzamos por el puente y de pronto nos detuvimos abruptamente a la mitad. Pregunté a un hombre que estaba allí qué tan antiguo era el puente. Respondió que lo había visto toda su vida y que él ya tenía más de 50 años de edad. Pensé que el puente ejercía una fascinación única, solo para mí. Pero al ver a los demás tuve que concluir que a ellos también los había afectado. Néstor y Rosa estaban jadeando sin poder respirar. Pablito se sostenía en Josefina y ella a su vez se sostenía en mí. ¿Te acuerdas de algo, Josefina?, pregunté. Ese maldito Silvio Manuel está al otro lado del puente, dijo señalando hacia el otro extremo que se hallaba como a 9 metros. Miré a Rosa, quien asintió afirmativamente con la cabeza. Susurró que una vez ella había cruzado ese puente con gran temor, y que algo la había estado esperando del otro lado para devorarla. Los dos hombres no podían ofrecer ayuda. Me miraron perplejos. Cada uno de ellos dijo que tenía miedo sin ninguna razón. Estuve de acuerdo con ellos. Sentí que de noche no me atrevería a cruzar el puente por todo el oro del mundo. No supe por qué. ¿Qué más recuerdas, Josefina?, pregunté. Mi cuerpo ahora sí ya se asustó, dijo. No puedo acordarme de nada más. El maldito Silvio Manuel siempre está en la oscuridad. Pregúntale a Rosa. Con un movimiento de mi cabeza invité a Rosa a hablar. Asintió afirmativamente 3 o 4 veces, pero no pudo vocalizar sus palabras. La tensión que yo mismo me hallaba experimentando era insólita, pero real. Todos estábamos parados en el puente, a la mitad, sin poder dar otro paso en la dirección que Josefina había señalado. Finalmente, Josefina tomó la iniciativa y dio media vuelta. Regresamos caminando al centro del pueblo. Después, Pablito nos llevó a una casa bastante grande. La gorda, Lidia y Benigno ya estaban desayunando y habían ordenado comida para nosotros. Yo no tenía hambre. Pablito, Néstor y Rosa se hallaban ofuscados. Josefina comió con gran apetito. Había un silencio ominoso en la mesa. Nadie quiso verme a los ojos cuando traté de iniciar una conversación. Después del desayuno caminamos a la casa. Nadie dijo una sola palabra. Toqué en la puerta y cuando la dama salió le expliqué que deseaba mostrar la casa a mis amigos. La señora titubeó unos momentos. La gorda le dio algo de dinero y se disculpó por molestarla. Josefina nos condujo directamente hasta el fondo. No había visto esa parte de la casa cuando estuve antes. Había un patio empedrado, con cuartos distribuidos en torno a él. Unas pesadas herramientas de siembra habían sido almacenadas en los techados corredores. Tuve la sensación de que había visto ese patio cuando no había tanto desorden. Había 8 cuartos, 2 en cada uno de los 4 lados del patio. Néstor, Pablito y Benigno parecían estar a punto de vomitar. La gorda respiraba profundamente. Tomó asiento con Josefina en una banca hecha en la misma pared. Lidia y Rosa entraron en uno de los cuartos. Repentinamente Néstor pareció tener la necesidad de encontrar algo y desapareció en otro cuarto. Benigno y Pablito hicieron lo mismo. Yo me quedé solo con la señora. Quise conversar con ella, hacerle preguntas, averiguar si conocía a Silvio Manuel.
pero no pude reunir energía para hablar. Mi estómago estaba hecho un nudo. Mis manos chorreaban en respiración. Lo que me oprimía era una tristeza intangible, el anhelo de algo que no estaba presente, que no se podía formular. No pude soportarlo. Estaba a punto de despedirme de la señora e irme de la casa cuando la gorda llegó a mi lado. Me susurró que teníamos que entrar en un cuarto que era visible desde donde nos encontrábamos. Fuimos allí. Era muy grande y vacío, con un gran techo de vigas oscuro pero aireado. La gorda llamó a todos a ese cuarto. La señora tan solo se nos quedó mirando, pero no fue con nosotros. Todos parecían saber precisamente dónde sentarse. Los genaros lo hicieron a la derecha de la puerta, a un lado del cuarto, y la gorda y las 3 hermanitas se sentaron a la izquierda, en el lado opuesto. Se acomodaron cerca de las paredes. Aunque me hubiera gustado sentarme junto a la gorda, lo hice en el centro del cuarto. El lugar me pareció apropiado. No supe por qué, pero era como si un orden ulterior hubiera determinado nuestros sitios. Mientras permanecí sentado allí, me envolvió una oleada de extraños sentimientos. Me hallaba pasivo y en reposo total. Me imaginé como si yo fuera una pantalla cinematográfica en la cual proyectaban sentimientos de tristeza y de anhelo que no eran míos. Pero no había nada que pudiera reconocer como un recuerdo preciso. Permanecimos en ese cuarto más de 1 hora. Hacia el final sentí que me hallaba a punto de descubrir la fuente de esa tristeza sobrenatural que me estaba haciendo llorar casi sin control. Pero después, tan involuntariamente como nos habíamos sentado allí, nos pusimos en pie y salimos de la casa. Ni siquiera nos despedimos de la señora. No le dimos ni las gracias. Nos congregamos en el zócalo. La gorda afirmó al instante que como ella había perdido la forma humana, aún era la cabeza del grupo. Dijo que tomaba esa posición a causa de las conclusiones a las que había llegado en casa de Silvio Manuel. La gorda parecía esperar algún comentario. El silencio de los demás me era intolerable. Finalmente tuve que decir algo. ¿A qué conclusiones llegaste en la casa?, pregunté a la gorda. Creo que todos sabemos cuáles son, me replicó con un tono arrogante. No sabemos nada de eso, dije. Todavía nadie ha dicho nada. No tenemos que hablar. Sabemos, dijo la gorda. Insistí en que yo no podía tomar por cierto un evento de tal importancia. Necesitábamos hablar de nuestros sentimientos. En lo que a mí me tocaba, solo podía dar cuenta de haber encontrado una sensación devastadora de tristeza y desesperación. El nahual tenía razón, dijo la gorda. Teníamos que sentarnos en ese sitio de poder para ser libres. Yo ya soy libre. No sé cómo pasó esto, pero algo se salió de mí cuando estaba sentada allí. Las 3 mujeres estaban de acuerdo. Los hombres no. Néstor dijo que había estado a punto de recordar rostros reales, pero que por más que trató de aclarar su visión, algo lo impedía. Todo lo que había experimentado era una sensación de anhelo y de tristeza de hallarse aún en este mundo. Pablito y Benigno dijeron más o menos lo mismo. ¿Te das cuenta, gorda?, dije. La gorda parecía molesta.
enrojeció y contrajo los músculos del rostro en un gesto de enojo como jamás lo había visto en ella. ¿O acaso ya lo había visto en alguna otra parte? Arengó al grupo. Yo no podía prestar atención a lo que decía. Me hallaba inmerso en un recuerdo que no tenía forma, pero que se hallaba casi a mi alcance. Para sostenerlo, parecía que yo necesitaba el impulso continuo de la gorda. Mi atención estaba fija en el sonido de su voz, en su ira. En un momento determinado, cuando ella atenuaba su enojo, le grité que era mandona. Eso en verdad la molestó. La observé unos momentos. Estaba recordando a otra gorda, otro tiempo, una gorda obesa, iracunda, que con sus puños golpeaba mi pecho. Recordé que yo reía al verla enojada y que trataba de aplacarla como si fuera una niña. El recuerdo concluyó al momento en que la gorda trató de hablar. Al parecer ella se había dado cuenta de lo que yo hacía. Me dirigí a todos y les dije que nos hallábamos en una situación precaria. Algo desconocido se cernía sobre nosotros. «No se cierne sobre nosotros», dijo la gorda secamente. «Ya lo llevamos encima. Y yo creo que ustedes saben de qué se trata». «Yo no, y creo hablar por el resto de los hombres», le dije. Los 3 genaros asintieron. «Nosotros ya hemos vivido en esa casa, cuando estábamos en el lado izquierdo», explicó la gorda. Yo me sentaba en ese recoveco en la pared a llorar, porque no daba con que era lo que tenía que hacer. Creo que si me hubiera podido quedar hoy un poquito más de tiempo en ese cuarto, habría recordado todo. «Nosotros ya hemos vivido en esa casa, cuando estábamos en el lado izquierdo», explicó la gorda. Yo me sentaba en ese recoveco en la pared a llorar, porque no daba con que era lo que tenía que hacer. Creo que si me hubiera podido quedar hoy un poquito más de tiempo en ese cuarto, habría recordado todo. Pero algo me empujó a salir de ahí. Yo acostumbraba sentarme en ese cuarto cuando había más gente allí. No pude recordar las caras, por desgracia. Sin embargo, otras cosas se aclararon cuando hoy me senté ahí. No tengo forma. Las cosas me vienen, buenas o malas. Por ejemplo, me volví a agarrar de mi antigua arrogancia y mi deseo de andar enojada. Pero también saqué otras cosas, cosas buenas. «Yo también», dijo Lidia con voz ronca. «¿Cuáles son las cosas buenas?», le pregunté. «Creo que estaba mal odiarte», dijo Lidia. «Ese odio me impedirá poder volar». Eso me dijeron en ese cuarto los hombres y las mujeres. «¿Qué hombres y qué mujeres?», preguntó Néstor con un tono de temor. «Yo estaba ahí cuando ellos estaban ahí. Eso es todo lo que sé», dijo Lidia. «Tú también estabas ahí. Todos nosotros estábamos ahí». «¿Quiénes eran esos hombres y esas mujeres?», le pregunté a Lidia. «Yo estaba ahí cuando ellos estaban ahí. Eso es todo lo que sé», repitió. «¿Y tú, gorda?», pregunté. «Ya te dije que no puedo recordar ninguna de las caras o algo en concreto», dijo. «Pero sí sé una cosa. Todo lo que hayamos hecho en esa casa fue en el lado izquierdo. Cruzamos, o alguien nos hizo cruzar las líneas paralelas. Esos recuerdos extraños que tenemos son de ese tiempo, de ese mundo». Sin ningún acuerdo verbal, abandonamos el zócalo al unísono y nos encaminamos al puente.
La gorda y Lidia corrieron delante de nosotros. Cuando llegamos al sitio, encontramos a las dos detenidas exactamente donde nosotros lo habíamos hecho antes. Silvio Manuel está en la oscuridad, me susurró la gorda con los ojos fijos en el otro lado del puente. Lidia temblaba. También trató de hablar conmigo. No pude comprender lo que estaba voceando. Jalé a todos y los retiré del puente. Pensé que quizás si pudiésemos juntar lo que sabíamos de ese lugar, podríamos arreglarlo en una forma que nos ayudaría a comprender nuestro dilema. Nos sentamos en el suelo, a unos cuantos metros del puente. Había mucha gente arremolinándose en torno, pero nadie nos prestaba atención. ¿Quién es Silvio Manuel, gorda?, pregunté. Nunca había oído ese nombre hasta ahora, dijo. No conozco a ese hombre, y sin embargo lo conozco. Me llega algo como oleadas cuando escucho su nombre. Josefina me lo dijo cuando estábamos en la casa. Desde ese momento, cosas han empezado a llegarme a la mente o a la boca, igualito que a Josefina. Nunca pensé que un día yo acabaría siendo como Josefina. La loca. ¿Por qué dijiste que Silvio Manuel está en la oscuridad?, pregunté. No tengo idea, dijo. Y sin embargo, todos sabemos que esa es la verdad. Insté a las mujeres para que hablaran. Ninguna emitió palabra alguna. La tomé contra Rosa. Había estado a punto de decir algo 3 o 4 veces. La acusé de ocultarnos algo. Su cuerpecito se convulsionó. Cruzamos este puente y Silvio Manuel nos estaba esperando al otro lado, dijo con una voz apenas audible. Yo fui la última. Yo oí los gritos de los demás cuando él se los devoraba. Quise huir corriendo, pero ese demonio de Silvio Manuel estaba en los 2 lados del puente. No había cómo escapar. La gorda, Lidia y Josefina estuvieron de acuerdo. Les pregunté si se trataba solo de una sensación vaga y general que habían tenido, o si era algo preciso, que se podía seguir paso a paso. La gorda dijo que para ella había sido exactamente como Rosa lo había descrito. Un recuerdo que podía seguir paso a paso. Las otras 2 estuvieron de acuerdo. En voz alta, me pregunté qué había ocurrido con la gente que vivía en torno al puente. Si las mujeres gritaron como Rosa dijo que lo habían hecho, los transeúntes tenían que haberlas oído. Los gritos debieron haber causado una conmoción. Por un instante imaginé que todo el pueblo había colaborado en una conjura. Un escalofrío me recorrió. Me volví hacia Néstor y abruptamente le expresé la dimensión total de mi miedo. Néstor dijo que el Nahual y Genaro en verdad eran guerreros de logros supremos y que como tales eran seres solitarios. Sus contactos con la gente eran de uno en uno. No había posibilidad de que todo el pueblo, o cuando menos la gente que vivía alrededor del puente, estuviera coludida con ellos. Para que eso ocurriera, dijo Néstor, toda esa gente habría tenido que ser guerrera, lo cual era prácticamente imposible. Josefina se puso de pie y comenzó a caminar en círculo a mi alrededor, mirándome de arriba a abajo despectivamente. Esas miradas. Tú sí que eres un descarado, me dijo, haciéndote el que no sabe nada cuando tú mismo estuviste aquí. Tú nos trajiste aquí. Tú nos empujaste a ese puente.
Los ojos de las mujeres se volvieron amenazantes. Me volví hacia Néstor en busca de su ayuda. «Yo no recuerdo nada», dijo. «Este lugar me da miedo. Eso es todo lo que sé». Volverme hacia Néstor fue una excelente maniobra de mi parte. Las mujeres lo acometieron. «Claro que te acuerdas», chilló Josefina. «Todos nosotros estábamos aquí. ¿Qué clase de pendejo eres?» Mi investigación requería un sentido de orden. Los alejé del puente. Pensé que siendo personas tan activas, les resultaría mucho más fácil hablar caminando que permaneciendo sentados como yo habría preferido. Mientras caminábamos, la ira de las mujeres se desvaneció tan rápidamente como había surgido. Lidia y Josefina se mostraron más locuaces. Afirmaron una y otra vez sus sensaciones de que Silvio Manuel era pavoroso. Sin embargo, ninguna de ellas podía recordar haber sido lastimada físicamente. Solo recordaban haber sido paralizadas por el terror. Rosa no dijo una sola palabra, pero con gestos expresó su aprobación y todo lo que las otras decían. Les pregunté si había sido de noche cuando trataron de cruzar el puente. Tanto Lidia como Josefina respondieron que había sido de día. Rosa se aclaró la garganta y susurró que había sido de noche. La gorda clarificó la discrepancia, explicando que había sido en el crepúsculo de la mañana o un poco antes. Llegamos al final de una calle corta y automáticamente nos regresamos hacia el puente. «Es la simplicidad misma», dijo la gorda súbitamente, como si todo se le hubiera aclarado. «Estábamos cruzando, o mejor dicho, Silvio Manuel nos estaba haciendo cruzar las líneas paralelas. Ese puente es un sitio de poder, un agujero del mundo, una puerta al otro. Nos pasamos por ese hueco. El paso nos debe de haber dolido mucho, porque mi cuerpo está asustado. Silvio Manuel nos esperaba en el otro lado. Ninguno de nosotros puede recordar su cara, porque Silvio Manuel es la oscuridad. Nunca enseñaba la cara, solo le podíamos ver los ojos». «Un ojo», dijo Rosa calladamente y miró hacia otra parte. «Todos los que estamos aquí, incluyéndote a ti», me dijo la gorda, «sabemos que la cara de Silvio Manuel está en la oscuridad. Uno nomás podía oírle la voz, suave, como tos apagada». La gorda dejó de hablar y empezó a examinarme de una manera que me hizo sentir autoconsciente. Sus ojos tenían una expresión malévola. Me parecía que ella se guardaba algo que sabía. Le pregunté qué era. Ella lo negó, pero admitió que tenía cantidades de sentimientos que no tenían base y que no quería explicar. La presioné y después exigí que las mujeres hicieran un esfuerzo para recordar lo que les había ocurrido en el otro lado del puente. Cada una de ellas solo podía recordar haber oído gritos de los demás. Los tres genaros permanecieron fuera de la discusión. Le pregunté a Néstor si tenía alguna idea de lo que había ocurrido. Su sombría respuesta fue que todo eso rebasaba su comprensión. Entonces tomé una decisión rápida. Me pareció que la única ruta abierta a nosotros era cruzar el puente. Los junté a todos para regresar al puente y cruzarlo, juntos como equipo. Los hombres estuvieron de acuerdo instantáneamente, pero las mujeres no.
Después de agotar todos mis razonamientos, finalmente tuve que empujar a arrastrar a Lidia, Rosa y Josefina. La gorda se mostraba renuente a ir, pero parecía estar intrigada por la posibilidad. Avanzó conmigo sin ayudarme con las mujeres, y los genaros hicieron lo mismo. Emitían risitas nerviosas ante mis intentos de agrupar a las hermanitas, pero no movieron un dedo para auxiliarme. Caminamos hasta el punto donde antes nos habíamos detenido. Allí sentí de repente una total falta de energía para detener a las tres mujeres. Le grité a la gorda que me ayudara. Ella hizo un esfuerzo vago por atrapar a Lidia, cuando el grupo perdió la cohesión y todos ellos, salvo la gorda, se dispersaron precipitadamente, tropezando y bufando, hasta ponerse a salvo en la calle. La gorda y yo nos quedamos como si estuviésemos pegados a ese puente, sin poder avanzar adelante y teniendo que retirarnos a regañadientes. La gorda me musitó en el oído que no debía tener miedo en lo más mínimo, porque en realidad era yo quien las había estado esperando del otro lado. Añadió que se hallaba convencida de que yo sabía que el ayudante de Silvio Manuel era yo, pero que no me atrevía a revelárselo a nadie. En ese momento, mi cuerpo se sacudió con una furia que rebasaba mi control. Sentí que la gorda no tenía por qué hacer esas aseveraciones o tener esos sentimientos. La prendí del pelo y la hice dar vueltas a tirones. En la cúspide de mi ira me di cuenta de lo que hacía y me contuve. Le pedí disculpas y la abracé. Sí, Carlos. Un sobrio pensamiento llegó a mi rescate. Le dije que ser líder me estaba erizando los nervios. La tensión era cada vez más intensa conforme progresábamos. Ella no estuvo de acuerdo. Se aferró tercamente a su aseveración de que Silvio Manuel y yo éramos totalmente íntimos. Agregó que como ella me acordó a mi amo, yo reaccioné con ira. Era una fortuna que ella hubiera sido confiada a mi cuidado, me dijo. De otra manera probablemente la habría tirado al río. Regresamos. Los demás se hallaban a salvo, más allá del puente, observándonos con inequívoco temor. Una condición muy peculiar de ausencia de tiempo parecía prevalecer. No había gente alrededor. Debimos haber estado en el puente cuando menos 5 minutos y ni una sola persona se desplazó por allí como sucedería en cualquier vía durante las horas de trabajo. Sin decir palabra, caminamos de vuelta al Zócalo. Nos hallábamos peligrosamente débiles. Yo tenía un vago deseo de quedarme en el pueblo un poco más, pero subimos al auto y avanzamos hacia el fuste, hacia la costa del Atlántico. Néstor y yo nos turnamos para manejar, deteniéndonos tan solo a comer hasta que llegamos a Veracruz. Esa ciudad era terreno natural para nosotros. Yo solo había estado allí una vez, y ellos ni una sola. La gorda creía que una ciudad desconocida como esa era el lugar adecuado para despojarnos de nuestras viejas envolturas. Nos registramos en un hotel y de allí ellos procedieron a rasgar sus viejas ropas hasta convertirlas en jirones. La excitación de estar en una nueva ciudad hizo maravillas para su moral y su sentimiento de bienestar. Nuestra siguiente parada fue la Ciudad de México. Nos quedamos en un hotel junto a la Alameda, donde don Juan y yo nos habíamos hospedado una vez. Durante 2 días fuimos perfectos turistas. Fuimos de compras y visitamos la mayor cantidad posible de sitios turísticos.
La gorda y las hermanitas simplemente se veían deslumbrantes. Benigno compró una cámara en una casa de empeño. Disparó 425 tomas con la cámara sin rollo. En un sitio, mientras admirábamos los estupendos mosaicos de las paredes, un policía me preguntó de dónde eran esas esplendorosas extranjeras. Supuso que yo era un guía de turistas. Le dije que eran de Sri Lanka. Me lo creyó y se maravilló porque casi parecían mexicanas. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, nos hallábamos en la oficina de aviación hacia la cual una vez don Juan me había empujado. Cuando me dio el empeñón, yo entré por una puerta y salí por la otra, pero no a la calle, como debía, sino a un mercado que se encontraba a más de 1 kilómetro de allí, donde presencié las actividades de la gente. La gorda especuló que la oficina de aviación era también como el puente, un sitio de poder, una puerta para cruzar de una línea paralela a otra. Dijo que evidentemente el nahual me había empujado por esa apertura, pero yo me quedé atrapado a la mitad del camino entre los dos mundos, y así había observado la actividad del mercado sin formar parte de ella. Dijo que el nahual, naturalmente, había tratado de empujarme hasta el otro lado, pero mi obstinación lo impidió, y terminé en la misma línea de donde venía, en este mundo. Caminamos de la oficina de aviación hasta el mercado, y de allí a la Alameda, donde don Juan y yo nos habíamos sentado después de la experiencia de la oficina. Habíamos estado muchas veces con él en ese parque. Sentí que era el lugar más apropiado para hablar sobre el curso de nuestras acciones futuras. Mi intención era recapitular todo lo que habíamos hecho para dejar que el poder de ese lugar decidiera cuál debía ser nuestro paso siguiente. Después de nuestro deliberado intento de cruzar el puente, yo había tratado, sin éxito, de encontrar una manera de relacionarme con mis compañeros como grupo. Nos sentamos en unos escalones de piedra, y empecé con la idea de que, para mí, el conocimiento se hallaba fusionado con las palabras. Les dije que yo creía muy seriamente que si un evento o experiencia no se formulaba en un concepto, estaba condenado a disiparse. Por tanto, les pedí que expusieran sus consideraciones individuales de nuestra situación. Pablito fue el primero en hablar. Pensé que eso era extraño, puesto que había estado extraordinariamente silencioso hasta ese momento. Se disculpó porque lo que iba a decir no era algo que hubiera recordado o sentido, sino una conclusión que se basaba en todo lo que sabía. Dijo que no tenía problema en comprender lo que las mujeres contaron que había ocurrido en el puente. Sostuvo Pablito que habían sido obligados a cruzar del lado derecho, del tonal, al lado izquierdo, el nahual. Lo que había espantado a todos era el hecho de que alguien más estaba en control, forzando el cruce. Tampoco tenía problema en aceptar que yo fui el que entonces ayudó a Silvio Manuel. Apoyó su conclusión con la aseveración de que solo días antes él me había visto hacer lo mismo, empujar a todos hacia el puente. Pero esta vez no tuve a nadie que me ayudara desde el otro lado. No estaba allí Silvio Manuel para jalárselos. Traté de cambiar el tema y procedí a explicarles que olvidar como nosotros habíamos olvidado se le llama amnesia. Lo poco que sabía acerca de la amnesia no era suficiente para esclarecer nuestro caso, pero sí bastó para hacerme creer que no podíamos olvidar como si fuera por decreto. Les dije que alguien, posiblemente don Juan,
debió hacer algo insondable con nosotros, y yo quería averiguar exactamente qué había sido. Pablito insistió en que para mí era importante comprender que era yo quien había estado confabulado con Silvio Manuel. Insinuó que Josefina y Lidia le habían hablado a fondo del papel que yo había desempeñado a forzarlas a cruzar las líneas paralelas. No me sentía a gusto discutiendo ese tema. Comenté que nunca había oído hablar de las líneas paralelas hasta el día en que hablé con doña Soledad. Y sin embargo, no había tenido escrúpulos en adoptar la idea inmediatamente. Les dije que yo comprendía al instante a lo que ella se refería. Incluso quedé convencido de que yo mismo había cruzado las líneas cuando creí estar recordándola. Cada uno de los demás, con excepción de la gorda, aseguró que la primera vez que había oído mencionar las líneas paralelas fue cuando yo hablé de ellas. La gorda dijo que supo de ellas por medio de doña Soledad, poco antes de que yo lo hiciera. Pablito de nuevo intentó hablar de mi relación con Silvio Manuel. Lo interrumpí. Dije que cuando todos nosotros nos hallábamos en el puente tratando de cruzarlo, no pude reconocer que yo, y posiblemente todos ellos, había entrado en un estado de realidad no ordinaria. Solo me di cuenta del cambio cuando advertí que no había otra gente en el puente. Nosotros éramos los únicos que habíamos estado allí. Era un día despejado, pero de súbito los cielos se nublaron y la luz de la mañana se convirtió en crepuscular. Yo estuve tan atareado con mis temores y con mis interpretaciones personales en ese momento que no logré advertir ese cambio tan pavoroso. Cuando nos retiramos del puente, percibí que de nuevo la gente circulaba por allí. ¿Pero qué había ocurrido con ellos cuando nosotros intentábamos el cruce? La gorda y el resto de ellos no habían notado nada. De hecho, no se habían dado cuenta de ningún cambio hasta el momento exacto en que yo los describí. Todos se me quedaron viendo con una mezcla de irritación y temor. Pablito de nuevo tomó la iniciativa y me acusó de tratar de desviarlos hacia algo que ellos no querían. No fue específico, pero su elocuencia bastó para que todos lo apoyaran. Repentinamente, una horda de brujos iracundos se me vino encima. Me tomó un largo rato calmarlos. Les expliqué mi necesidad de examinar, desde todos los puntos de vista posibles, algo tan extraño y abarcante como fue nuestra experiencia en el puente. Finalmente se apaciguaron, pero no porque los convenciera con mis raciocinios, sino a causa de la fatiga emocional. Todos ellos, incluyendo a la gorda, habían apoyado vehemente la posición de Pablito. Néstor introdujo otro tren de pensamiento. Sugirió que posiblemente yo era un enviado involuntario que no me daba plena cuenta del alcance de mis acciones. Añadió que simplemente no podía creer, como los demás, que yo estaba consciente de que me había dejado la tarea de malencaminarlos. Sentía que, en verdad, yo no me daba cuenta que los estaba llevando a la destrucción. Y sin embargo, eso era exactamente lo que yo hacía. Néstor creía que había dos maneras de cruzar las líneas paralelas: por medio del poder de otro o a través de nuestro propio poder. Su conclusión final era que Silvio Manuel los había hecho cruzar asustándolos tan intensamente que algunos de ellos ni siquiera recordaban haberlo hecho. La tarea que se les designó y que debían cumplir consistía en cruzar mediante su propio poder, y la mía era impedirlo. Benigno habló entonces.
Dijo que, en su opinión, lo último que don Juan había hecho con los aprendices hombres fue ayudarlos a cruzar las líneas paralelas, haciéndolos saltar hacia un abismo. Benigno creía que en realidad ya teníamos bastantes conocimientos acerca de cómo cruzar, pero que aún no era el tiempo dado para lograrlo de nuevo. En el puente nadie pudo dar un paso más porque el momento no era apropiado. Estaban en lo correcto, por tanto, al creer que yo había tratado de destruirlos al forzarlos a cruzar. Pensaba que pasar las líneas paralelas con plena conciencia significaba para todos ellos un paso final. Un paso que se debería dar solo cuando ya estuviesen listos a desaparecer de esta tierra. Lidia me encaró después. No hizo ninguna aseveración, pero me desafió a que recordara cómo primero la persuadí para ir al puente. Agresivamente afirmó que yo no era aprendiz del nahual don Juan, sino de Silvio Manuel, y que Silvio Manuel y yo nos habíamos devorado el uno al otro. Tuve otro ataque de rabia, como con la gorda en el puente. Me contuve a tiempo. Un pensamiento lógico me tranquilizó. Me dije una vez que lo único que me interesaban eran los análisis. Le expliqué a Lidia que era inútil provocarme de esa manera, pero ella no quiso contenerse. Gritó que Silvio Manuel era mi amo y que por esa razón yo no era parte de ellos en lo más mínimo. Rosa añadió que Silvio Manuel me dio todo lo que yo era. Le dije a Rosa que no sabía ni siquiera cómo hablar, que debió decir que Silvio Manuel me había dado todo lo que yo tenía. Ella defendió su aseveración. Silvio Manuel me había dado todo lo que yo era. La gorda también la apoyó y dijo que se acordaba de una vez en que yo me había enfermado de tal manera que ya no tenía más recursos. Fue entonces cuando Silvio Manuel tomó control y me embulló a nueva vida. La gorda dijo que era mucho mejor para mí conocer mis verdaderos orígenes que seguir como había hecho hasta ese momento, con la idea de que el nahual era quien me había ayudado. Insistió en que yo tenía la atención fija en el nahual porque su predilección eran las palabras. Silvio Manuel, por otra parte, era la oscuridad silenciosa. Explicó que para seguirlo tenía que cruzar las líneas paralelas, pero para seguir al nahual, todo lo que yo necesitaba era hablar de él. Todo lo que decían solo era insensatez para mí. Estaba a punto de responder con lo que consideré una idea brillante, cuando mi tren de pensamiento literalmente se descarriló. Ya no podía pensar en cuál era mi razonamiento, a pesar de que solo un segundo antes era la claridad misma. En cambio, un recuerdo sumamente curioso me acosó. No era la sensación vaga de algo, sino el recuerdo duro y real de un evento. Recordé que una vez me hallaba con don Juan y con otro hombre cuyo rostro no podía precisar. Los tres hablábamos de algo que yo percibía como un rasgo del mundo. A 3 o 4 metros a mi derecha se hallaba un inconmensurable banco de niebla amarilla que, hasta donde yo podía establecer, dividía al mundo en dos. Iba del suelo al cielo, al infinito. Al hablar con los dos hombres, la mitad del mundo de mi izquierda se hallaba intacta y la otra mitad de mi derecha estaba velada por la niebla. Me di cuenta de que el eje del banco de niebla iba del oriente al occidente. Hacia el norte se hallaba el mundo que yo conocía. Recordé que le pregunté a don Juan qué ocurría en el mundo al sur de esa línea. Don Juan hizo que me volviera unos cuantos grados hacia mi derecha
y vi que la pared de niebla también se deslizaba cuando yo movía la cabeza. El mundo se hallaba dividido en dos en un nivel que mi intelecto no podía comprender. La división parecía real, pero el lindero no podía existir en un plano físico. De alguna manera tenía que hallarse en mí mismo. Había otra faceta más de este recuerdo. El otro hombre dijo que era una gran hazaña dividir el mundo en dos, pero era aún mayor logro cuando un guerrero tenía la serenidad y el control de detener la rotación de la pared. Dijo que la pared no se hallaba dentro de nosotros. Estaba, por cierto, en el mundo de afuera, dividiéndolo en dos y rotando cuando movíamos la cabeza, como si se hallara pegada a nuestra sien derecha. La gran hazaña de mantener la pared inmóvil permitía al guerrero encararla y le confería el poder de pasar a través de ella cada vez que así lo deseara. Cuando le conté a los aprendices lo que acababa de recordar, las mujeres quedaron convencidas de que el otro hombre era Silvio Manuel. Josefina, como experta de la pared de niebla, explicó que la ventaja que Eligio tenía sobre los demás consistía en su capacidad de inmovilizar la pared para así poder atravesarla a su voluntad. Josefina añadió que es más fácil traspasarla en ensueños, porque ésta entonces no se mueve. La gorda parecía haber sido afectada por una serie de recursos quizá dolorosos. Toda ella se sacudía involuntariamente hasta que estalló en palabras. Dijo que ya no le era posible negar el hecho de que yo era el ayudante de Silvio Manuel. El nahual le había advertido que yo la haría mi esclava si ella no era cuidadosa. Incluso Soledad le aconsejó que me vigilara porque mi espíritu tomaba prisioneros y los retenía como siervos, lo cual era algo que solo Silvio Manuel podía hacer. Él me había hecho su esclavo, y yo a mi vez esclavizaría a cualquiera que estuviese próximo a mí. Aseveró que ella había vivido bajo mi embrujo hasta el momento en que se sentó en el cuarto en la casa de Silvio Manuel, cuando repentinamente algo se le quitó de sus hombros. Me puse en pie. Había un vacío en mi estómago, y literalmente me tambaleé bajo el impacto de lo que dijo la gorda. Había estado plenamente convencido de que podía contar con su ayuda bajo cualquier circunstancia. Me sentí traicionado. Pensé que sería perfectamente apropiado hacerle conocer mis sentimientos, pero un sentido de sobriedad llegó a mi rescate. En vez de eso, les dije que yo había llegado a la conclusión imparcial de que, como guerrero, Don Juan había cambiado el curso de mi vida para bien. Yo había sopesado una y otra vez lo que él había hecho conmigo, y la conclusión siempre fue la misma. Don Juan me trajo la libertad. La libertad era todo lo que yo conocía, y eso era todo lo que yo ofrecía a quien fuera el que se acercase a mí. Néstor tuvo un gesto de solidaridad conmigo. Exhortó a las mujeres a que abandonasen su animosidad. Me miró con el gesto de alguien que no puede comprender pero quiere hacerlo. Dijo que yo no formaba parte de ellos, que en verdad yo era un pájaro solitario. Ellos me habían necesitado por un momento para romper sus linderos de afecto y de rutina. Ahora que eran libres, no tenían más barreras. Quedarse conmigo indudablemente sería agradable, pero un peligro mortal para ellos. Parecía hallarse profundamente conmovido. Vino a mi lado y puso su mano sobre mi hombro. Dijo que tenía la sensación de que ya nunca más volveríamos a vernos sobre la faz de esta tierra. Lamentaba que fuésemos a separarnos como gente mezquina,
riñendo, quejándonos, acusándonos. Me dijo que hablando en nombre de los demás, pero no en el suyo propio, me iba a pedir que me fuera, puesto que ya no había más posibilidades de continuar juntos. Añadió que había cambiado de opinión. En un principio se había reído de la gorda cuando ella nos sugirió que formásemos una serpiente. Ya no creía que la idea fuera ridícula. Había sido nuestra última oportunidad de triunfar como grupo. Don Juan me había enseñado a aceptar mi suerte humildemente. El signo de un guerrero es inalterable, una vez me había dicho. El desafío consiste en cuán lejos puede uno llegar dentro de esos rígidos confines, y qué tan impecable puede ser. Si hay obstáculos en su camino, el guerrero intenta impecablemente superarlos. Si encuentra dolor y privaciones insoportables en su sendero, el guerrero llora, sabiendo que todas sus lágrimas puestas juntas no cambiarían 1 milímetro la línea de su sino. Mi decisión original de dejar que el poder señalara nuestro paso siguiente había sido correcta. Me puse en pie. Los otros me volvieron la espalda. La gorda fue a mi lado y me dijo, como si nada hubiese ocurrido, que yo debía dejarlos allí y que ella me buscaría y se uniría a mí después. Quise replicar que yo no veía ninguna razón para que se reuniera conmigo. Ella misma había elegido unirse a los demás. La gorda pareció leer en mí el sentimiento que yo tenía de haber sido traicionado. Calmadamente me aseguró que como guerreros ella y yo teníamos que cumplir juntos nuestro destino, a pesar de ser tan mezquinos. Fin de la parte 5 de este audiolibro y fin del capítulo 5. Una horda de brujos iracundos. Pues bueno, gracias por escucharnos una vez más y nos volveremos a encontrar en una próxima entrega. Saludos a la distancia y adiós.